Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a empezar el tema siguiente, el tema 12 ya, el último de este año, ¿vale? Vamos a pasar a ver la historia de Roma brevemente, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos terminado con las civilizaciones egipcias, mesopotámicas y griegas, pues pasamos a la civilización que podemos considerar más cercana a nuestra cultura, ¿vale? A la historia que vaya a empezar el año que viene en segundo, ¿vale? Porque se parte del final de el final de Roma, empieza la historia del año que viene. Por lo tanto, este tema podríamos decir que es muy importante, ya que si os enteráis de este tema y entendéis cómo termina Roma, pues podréis situaros y podréis estar y podéis entender el inicio de la historia que será en segundo, ¿de acuerdo? Como siempre os pongo el índice del tema, que lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los puntos. Son 6 puntos, por lo tanto, en principio 6 vídeos. El primero que vamos a ver hoy, haremos una pequeña introducción en el que voy a intentar explicaros la fundación de Roma, ¿de acuerdo? Que mezcla la realidad con el mito, como siempre suele ocurrir. Mencionaremos los principales periodos, que esto también es muy importante, al igual que vimos los periodos en época griega, que hay que sabérselos sí o sí, pues los periodos de la época romana también. Y la monarquía, perdona, es que hay aquí un pequeño error, y hablar brevemente de la primera etapa, la de la monarquía, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la fecha de cada una de las etapas. Pasaríamos en el punto 2 a hablar de la república, la segunda etapa, y en el punto 3, la tercera y última, el imperio, ¿de acuerdo? Aquí con las distintas fechas que sí es bueno que las recordéis, por lo menos la de la fundación y la de la caída del imperio romano, ya veremos por qué. Punto 4, un puntito dedicado a sociedad, economía y religión, muy brevemente, que veréis que es muy parecida a lo que hemos visto en Grecia. El arte romano, también muy parecido a Grecia, aunque, bueno, con algunas pequeñas diferencias que ya iremos anotando. Y un último punto que yo he añadido al tema, porque como tal no se extiende demasiado en el libro, que es intentar explicaros por qué cae el Imperio Romano. Si esto lo entendéis, entendéis perfectamente el inicio de la historia del año que viene, ¿de acuerdo? Bien, os pongo como siempre la actividad que va a haber en este epígrafe. En este caso me vais a hacer, que yo lo voy a explicar, me vais a hacer un pequeño resumen de la leyenda de la fundación de Roma, ¿vale? Como ahora veremos, Roma es una ciudad histórica, pero que en sus orígenes pues existe una leyenda que puede tener más o menos certeza, ¿de acuerdo? Puede tener algún aspecto histórico, tiene también mucho de inventado, como toda leyenda, que nos intenta explicar cómo se fundó la ciudad. Pues bien, me hacéis un pequeño resumencillo. Para que nos situemos, como siempre, ponemos un eje cronológico, ¿de acuerdo? En el caso de Roma nos diferenciamos 3 grandes etapas. La monarquía, justo después de la fundación, hasta el año 509 a.C. La república, ¿vale? Del 509 hasta el 27 a.C. y el imperio del 27 a.C. hasta la caída del imperio romano por las invasiones bárbaras y por otra serie de cuestiones que ya explicaremos en el año 476 después de Cristo. Si os acordáis, en su momento, al principio de la parte de historia, estuvimos diciendo que había una serie de fechas simbólicas a lo largo de la historia que había que sabérselas sí o sí, ¿vale? Pues una de ellas, por supuesto, es la caída del Imperio Romano, el año 476 después de Cristo. Ya explicaremos por qué y porque esa es una de las fechas, al igual que otras posteriores, por ejemplo, el descubrimiento de América, la toma de Granada, la Revolución Francesa, son fechas que hay que sabérselas, ¿de acuerdo? Por todo lo que simbolizan y todas las repercusiones que tienen en la historia. Ya lo explicaremos en el último punto. Centrándonos en este apartado, como he comentado, la monarquía del año 753, que se toma como fecha simbólica de la fundación de Roma, hasta el año 509 a.C., cuando se iniciaría la etapa de la República. Para intentar entender Roma y lo que luego viene después, y el imperio tan espectacular que se crea, tenemos que irnos a los orígenes, ¿de acuerdo? Y en esos orígenes hay que hablar de dónde está Roma y por qué tiene importancia el territorio, por qué tiene importancia el lugar. Y también, por supuesto, pues esa especie de mezcla entre mito y realidad que supone la fundación y creación de esta nueva ciudad, la ciudad de los romanos, ¿vale? Pues bueno, como os pongo ahí, la localización de Roma nos la encontramos en la península itálica, como todos sabéis, una región que está en el centro, ¿de acuerdo?, de la península itálica en el oeste, una región que se llama el Lacio, ¿de acuerdo?, que sonará si acaso de un equipo de fútbol de la liga italiana, ¿verdad? Es una ciudad que está pegadita al río Tíber, que es el río más importante del centro de la península itálica. Y en relación a eso también es muy importante porque en esta zona donde se funda Roma también existe un elemento muy importante
que un elemento histórico, no un elemento de leyenda, que ayuda a que se funde ahí una ciudad o que se crea ahí una ciudad, o primero seguramente un pequeño asentamiento, una pequeña aldea, y luego poco a poco vaya creciendo y vaya formándose una ciudad, que es la existencia de sal. La sal es fundamental en esta época, en la historia antigua y también en épocas posteriores, ¿de acuerdo? Pero en esta época es fundamental. ¿Por qué? Porque la sal era la única manera que se tenía para conservar la comida, ¿de acuerdo? Sin cámaras frigoríficas, sin frío artificial, la única manera de conservar los alimentos perecederos era salándolos, ¿vale? Entonces en esta zona se sabe que existían abundantes yacimientos naturales de sal, y por lo tanto fue un elemento fundamental para la localización de la ciudad. Fijaros qué curioso, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la península itálica está poblada, ahora os pongo un mapa, por una serie de pueblos, ¿vale?, anteriores a los romanos, ¿no?, que van a influenciar bastante en lo que luego será Roma. Pueblos como los latinos, los sabinos, los umbros y, los más importantes de todos, los etruscos. Geográficamente la península itálica, ¿de acuerdo? Sabéis, aquí estaría, ¿vale?, la península ibérica, aquí la península de los Balcanes, ¿de acuerdo? La península itálica muy alargada, la famosa bota, realmente su relieve influye en toda su historia. ¿Por qué? Porque el relieve italiano es un relieve que está aislado del resto del continente por la frontera natural de los Alpes, ¿de acuerdo? Que eso le ha permitido a los pueblos que se asientan en esta península tener cierto aislamiento y comunicarse con otras zonas más que por tierra, ¿de acuerdo? Porque los Alpes es un paso prácticamente infranqueable, pues por mar. Luego, aparte, la península itálica tiene una especie de espina dorsal, que son los Apeninos, una zona montañosa, que provoca que los asentamientos de pueblos sean sobre todo en esas llanuras fluviales que se crean entre las montañas, como la llanura del Po, aquí en la parte más al norte, y en el caso de la llanura del río Tíber, donde se fundaría Roma, que os lo estoy señalando. Aquí estaría Roma, una zona, como digo, montañosa, en la cual la localización de la ciudad está muy determinada por ese medio. Es también una península que va a estar sometida también a la colonización de los pueblos que ya hemos mencionado, sobre todo los griegos. Recordemos que la Hélade también era el sur, ¿de acuerdo?, de la península itálica, lo que se conocía como la Magna Grecia. Es decir, todo esto que estoy aquí señalando va a ser territorio griego hasta que es conquistado por los propios romanos, ¿vale? También va a haber una zona de influencia cartaginesa, como el oeste de Sicilia, ¿de acuerdo?, Córcega y Cerdeña, donde también los cartagineses van a asentarse, ¿de acuerdo? Incluso van a entrar en contacto o en conflicto con los romanos. Pues esta es la situación de pueblos que nos encontramos aproximadamente en el siglo VIII a.C., ¿vale? Son nombres, hombre, no tenéis que recordarlos, pero por lo menos que os suenen, ¿no? Es decir, que los romanos no fundan un imperio de un día para otro, sino que empiezan siendo una pequeñita ciudad, como digo, la región del Lacio, a la orilla del río Tíber, y poco a poco se van extendiendo por todo el centro y van conquistando a sus pueblos, van conquistando y absorbiendo a los pueblos de toda la península itálica, ¿de acuerdo? De todos esos pueblos, los más importantes, hombre, recordar esos pueblos que son colonizadores, no son plenamente itálicos como los griegos y los cartagineses, sino que vienen de fuera, ¿vale? Y luego tenemos esa serie de pueblos de los cuales hay que destacar sobre todo los etruscos. Los etruscos van a ser el gran pueblo de la península itálica hasta que son conquistados por los romanos, hasta que Roma alcanza cierto poder y es capaz de conquistar al resto de pueblos de la península itálica, ¿de acuerdo? Por lo menos que os suene los etruscos, un pueblo del norte de la península itálica, muy influenciado por cartagineses y por griegos, que incluso llegaron a tener contactos, incluso enfrentamientos también, ¿vale? Y que finalmente van a ser conquistados por los romanos, ¿de acuerdo? Simplemente una imagen para que tengáis esto, obviamente, en la Roma actual. Esto es un edificio muy posterior, esto es edificio renacentista, ¿de acuerdo? La Basílica de San Pedro en el Vaticano, esto es Roma, y este es el famoso río Tíber, que discurre por toda la ciudad y es un elemento fundamental para la historia, no solo para la historia, sino para el paisaje urbanístico de la Roma actual, ¿de acuerdo? Como sabéis, muchas veces, por no decir todas, en la antigüedad, las grandes civilizaciones, las grandes ciudades siempre van a estar cerca de ríos, y en este caso Roma pues nace gracias a la existencia del río Tíber, que le va a suministrar agua de manera continua, que proviene de los Apeninos, y también le suministra, como he comentado antes, esos yacimientos salinos que les va a permitir esa conservación de los alimentos, ¿vale? Es más, hoy en día incluso el suministro del agua de la ciudad viene ahí del Tíber, además
a modo de curiosidad, la calidad es bastante buena. Si vais a Roma y veis alguna fuente, que sepáis que el agua está bastante bien, ¿vale? A pesar de que ser una ciudad enormemente grande. Pasamos ya a hablar de la fundación como tal de Roma. Realmente, históricamente, vuelvo para atrás para poneros este mapa, históricamente Roma, los arqueólogos consideran que no es una fundación de un día para otro, es decir, no es una fundación como nos lo explica la leyenda la de Rómulo y Remo, de los cuales hablaremos ahora después. Seguramente fuera un pequeño asentamiento, ¿vale? Que, unas pequeñas aldeas que luego poco a poco se irían unificando y finalmente formarían la ciudad de Roma. Es decir, una evolución, podríamos decir, natural de una aldea, ¿de acuerdo? A una ciudad, y luego posteriormente a un estado y posteriormente a un imperio. Pero, como suele ocurrir, siempre se intenta en los pueblos de la antigüedad un poco relacionarse con cuestiones de dioses y con cuestiones mitológicas, ¿vale? Y como no iba a ser al contrario, pues obviamente también Roma tiene su propia leyenda de la fundación y una leyenda que lo emparenta con mitos de la tradición griega, ¿vale? Y ahí pongo una serie de personajes que yo voy a ir mencionando para que os vaya sonando, ¿vale? Básicamente la leyenda de la fundación romana, dicho de otra manera, es la leyenda de Rómulo y Remo, de dos hermanos con una historia muy curiosa que ahora os voy a comentar, ¿vale? Hermanos que pueden ser mito, puede ser leyenda, puede tener cierta realidad, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ir viendo. Nombres tales como Eneas, que ahora explicaré quién fue, Alba Longa, que no es una persona, que es una ciudad, los hermanos Rómulo y Remo, algún personaje más voy a mencionar, pero estos son los más importantes, y algún dato de importancia, como por supuesto, muy importante, la fecha de fundación, el 753, que puede ser, probablemente no sea cierta, ¿vale? Pero bueno, o sea, es una fecha simbólica que se suele tomar de esta leyenda para marcar la fundación de la ciudad. Y la forma de gobierno en los orígenes propios de la ciudad, ¿vale? De la que daría lugar esta fundación sería la monarquía, ¿vale? Tenemos que hablar de Eneas, los romanos relacionaron la fundación de su ciudad, que ellos tenían que inventarse, vamos a decirlo claramente, tenían que inventarse un origen mitológico y un origen heroico, ¿de acuerdo? Y no tenían otra cosa que relacionar la fundación de Roma, fijémonos si llegan a remontarse, con la guerra de Troya, recordemos, esa historia de la Ilíada, Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Pues un personaje que aparece en la Ilíada, un héroe, Eneas, pues lo sitúan como antecesor de los fundadores de Roma. Eneas no funda Roma, pero sus sucesores sí, ¿vale? Entonces, una manera de emparentar a los romanos con los héroes de Troya, ¿vale? O sea, fijaros que rocambolesco, ¿no? Y que rebuscado. Relacionan la fundación de la ciudad con un pasaje mitológico, histórico, ¿vale? Que fue la guerra de Troya y los héroes troyanos, que esa historia, como estuvimos explicando en un vídeo anterior, ya la conocemos, ¿verdad? Pues bien, ¿quién es Eneas? Además, cuando vosotros veáis una representación artística en la que veáis un hombre con otro hombre aparentemente más mayor, ¿no? A los hombros o cargado en la espalda, esa es la figura de Eneas. Ahora os explicaré un poco la historia de este personaje. Como podéis observar, aquí también tiene una escultura, está muy posterior, está del barroco, ¿vale? Que aparece representado Eneas, Anquises, que es su padre, ¿de acuerdo? Ascanio, que es su padre, y Anquises, que es su hijo, ¿vale? ¿Quién es Eneas y por qué se relaciona con...? Os pongo aquí otra imagen, ¿vale? También con Eneas, con su padre y con su hijo. Pues Eneas, como digo, es un troyano que lo que hace es huir una vez que los griegos consiguen conquistar la ciudad. El origen de Eneas, realmente él es un héroe, es decir, es mitad dios, mitad persona. Su padre es un mortal, ¿vale? Como digo, su padre es Anquises, y lo que... El origen de esta persona es que la historia del padre también es muy curiosa. ¿Y por qué lo lleva en brazos? ¿Vale? El padre, como digo, era mortal, era un pastor, aparentemente, según cuenta la leyenda, era una persona muy, muy atractiva. Y en una de sus salidas con su ganado, pues bueno, mientras estaba descansando, pues se le aparece Afrodita, la diosa griega de la fertilidad y del amor. Y pues bueno, pues yacen juntos y la deja embarazada y tienen un hijo. Lo que le ocurre a este hombre es que cuando se da cuenta de con quién ha estado, ¿vale? Y de la belleza que tiene a su lado, pues él es incapaz a partir de entonces de poder estar con ninguna otra mujer. ¿Y por qué va en brazos de su hijo? Porque cuenta también la leyenda que cuando él
confiesa con quién ha estado, con la diosa Afrodita, pues un poco a modo de castigo, pues se quedó paralítico, se quedó sin movilidad en las piernas. Lo que hace Eneas cuando Troya es invadida, en vez de quedarse y seguir luchando, su madre Afrodita, ¿vale? Lo que le dice es que huya porque él está destinado a hacer algo grande. Realmente lo que cuenta la leyenda, ¿no? Es que lo que hace eso grande es ser el artífice indirectamente de la fundación de la gran ciudad de Roma, ¿vale? Entonces lo que hace Eneas es ir con su padre, con su hijo y con otra serie de personas, ¿vale? Van viajando y acaban en la península itálica, ¿de acuerdo? Realmente Eneas no es el que funda la ciudad de Roma, ¿vale? El hijo de Eneas, Ascanio, que es este niñito que siempre sale con él de la mano, ¿de acuerdo? En sus pinturas, en la escultura y tal, funda una ciudad que es la ciudad de Alba Longa, ¿vale? Ese concepto que hemos mencionado antes también. Alba Longa, cuidado, no es una persona, es una ciudad que muchas veces se suele confundir. Una ciudad que realmente hoy en día no se sabe, se sabe el nombre, se conoce su historia, se conoce esta leyenda, ¿no? Pero realmente no se han descubierto datos arqueológicos fiables de la localización. Puede ser que estuviera pues, cerca en el Tíber, cerca de lo que puede ser Roma en la actualidad, pero no se ha descubierto, ¿vale? En Alba Longa se inicia una dinastía que, como digo, desciende, ¿no?, de los reyes troyanos, ¿vale? De la mitología troyana a través de Eneas y de su hijo Anquises. Y lo que en esta ciudad va a haber una serie de reyes hasta que se llega a uno que se conoce como el rey Numitor, que tiene varios hijos y una hija, ¿eh? Y este Numitor, pues bueno, pues tiene un hermano, que como suele ocurrir en esta historia, pues hay cierto enfrentamiento y cierto ansias de poder. Y su hermano Amulio lo que hace es matar, no lo mata, lo depone al rey Numitor y lo que hace es matar a todos sus hijos varones para que no le puedan hacer frente. Amulio se hace con el poder y la única hija que tenía Numitor, Rea Silvia, que ahora está un poco lioso, pero bueno, Rea Silvia lo que hace es obligarla a hacerse sacerdotisa de las Vestales, de la diosa Vestal. ¿Qué significa eso? Pues que durante 30 años tenía que mantenerse virgen, no podía casarse ni podía mantener relaciones, ¿de acuerdo? Si se descubría que tenía relaciones, pues sería enterrada viva. Fijaros qué mala leche, ¿verdad? Suelen tener estos mitos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Y por eso os pongo esta imagen y menciono aquí al dios Marte, ¿vale? Al dios de la guerra, el dios griego Ares, ¿vale? Pues lo que hace Marte, pues fijaros cómo funcionaban los dioses, que ya en su momento lo comentamos cuando hablamos de la religión griega. La religión romana es exactamente lo mismo, los mismos dioses, con las mismas carencias, con las mismas violencias, con la misma forma de fastidiar a los humanos. Pues lo que hace Marte es violar a Rea Silvia, ¿de acuerdo? La deja embarazada y claro, ante esa vergüenza lo que hace Amulio, claro, esta mujer se supone que tenía que ser una mujer virgen durante 30 años y ante esa violación, fijaros, al final la que lo paga es ella, fijaros qué machismo más evidente, ¿verdad? Pues la entierra viva, efectivamente, y lo que hace es de esa unión entre Marte y Rea Silvia, pues nacen unos gemelos, ¿vale? ¿Y esos gemelos quiénes son? Pues los que nos faltan por mencionar, Rómulo y Remo. Entonces, ¿él qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Amulio con Rómulo y Remo? Pues él los manda a matar. Pues claro, con el objetivo de que no haya nadie, ningún descendiente de Numitor, para que puedan hacerle frente y puedan deponerlo de su cargo que le había robado a su hermano. Lo manda un sirviente que los mate y este hombre, pues bueno, pues incapaz de asesinar a dos bebés, pues ¿qué es lo que hace? Pues los pone en un cesto y los suelta en el río Tíber y los deja a su suerte, con la esperanza a lo mejor de que se salven o con la esperanza de que mueran, pero que no lo haga él directamente, ¿vale? Esto quizá os suene de otro mito que aparece en otra historia distinta, bíblica, el mito de Moisés, ¿de acuerdo? El que liberó el pueblo de Israel del Egipto, de los faraones, de la esclavitud, ¿verdad? Pues también ese mito, Moisés también se supone que fue salvado de la misma manera. Claro, qué curioso, cómo coinciden muchas veces los mitos de la antigüedad, ¿vale? Y copian uno a otro. Pues estos dos gemelos, Rómulo y Remo, lo que les ocurre es que sobreviven a este trance, llegan flotando a las orillas a un recodo, ¿de acuerdo?, del Tíber, y ahí pues una loba, ¿vale?, la loba conocida como Luperca,
pues que es como se le ha nombrado a esta loba en la tradición posterior, pues lo amamanta, ¿vale? Y le salva la vida. Si vosotros veis alguna imagen de una loba, algo parecido, ¿no?, a una loba, amamantando a dos bebés, esa es una representación del mito, ¿no?, de Rómulo y Remo de la salvación, ¿vale? La escultura más famosa de la loba se llama la loba capitolina, porque parece ser que estaba en la colina del Capitolio, una colina que había, ¿no?, que luego va a formar parte de Roma. Es esta de aquí, ¿vale? Se piensa, a modo de curiosidad, lo que es el cuerpo de la loba, siempre se ha dicho que es de época etrusca. Recordad ese pueblo que mencionaba antes, aunque luego dicen, hay otra gente que piensa que es de época medieval. Lo que sí es cierto es que los dos niñitos estos son un añadido posterior, ¿de acuerdo? Si algún día veis esa imagen, que sepáis lo que significa. ¿Qué es lo que pasa cuando esta loba salva a los niños de que mueran? Pues se lo encuentra un pastor, ¿de acuerdo?, Faustulo, y los lleva con su mujer a Calarentia y los crían como si fueran suyos, ¿vale? Fijaros esta imagen, un cuadro. Es que estos mitos, como podéis observar luego en la historia del arte, se ven muy representados en esculturas posteriores. Este cuadro del siglo XVII, es decir, son temas muy recurrentes en la historia del arte. Entonces, si alguna vez veis una persona, un hombre, con dos bebés en brazos, dos gemelos, y acercándoselo a una mujer, pues esto también es el mito de Rómulo y Remo, ¿vale? Pues esta pareja de pastores lo que hace es salvar a los niños, y cuando cuando ellos crecen, pues les cuentan su origen. Claro, les cuentan su origen de que son hijos de Rea Silvia, que la han matado, que son nietos del legítimo rey de Alba Longa, Numitor, ¿de acuerdo? Y ellos lo que hacen es, cuando ya son mayores, deciden volver a Alba Longa. Lo que hacen es matar a su tío abuelo Amulio y restituyen en el cargo de rey a Numitor, al rey legítimo, ¿vale? Pero ellos, en vez de quedarse en Alba Longa, lo que acuerdan con el rey es que van a fundar una nueva ciudad, ¿vale? Ya nos estamos acercando, como podéis observar, después de todo este lío, ya nos estamos acercando a la fundación de Roma. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, son dos hermanos. ¿Quién funda la ciudad? Aquí hay un problema, ¿de acuerdo? Entonces, no puede haber dos reyes al mismo tiempo, tiene que ser uno, tiene que fundarlo uno. Entonces, ellos lo que hacen es recurrir a los augurios y acuerdan que el que vea más buitres, fijaros qué curioso, es el que funda la ciudad. Ahí os pongo un dibujillo que los representa esa historia, ¿no? Remo B6, Rómulo B12. Entonces Rómulo es el que se pone a fundar la ciudad, ¿de acuerdo? Lo que hace Rómulo es, teóricamente, la forma de fundar una ciudad era, primero, marcar los límites con un arado, los límites de la nueva ciudad, una especie de cuadrícula, ¿de acuerdo?, más o menos. Y él lo que dice Rómulo es que él traza los límites y avisa de que nadie, salvo él, puede cruzar esos límites hasta que no se termine una serie de rituales que él quería hacer antes de la fundación de la ciudad. Pues, ¿qué es lo que hace Remo? Pues Remo los cruza. Fijaros la fraternidad. Se pelean. Rómulo hiere a Remo, ¿vale? Y termina muriendo el hermano, Remo, termina muriendo de la herida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Rómulo se convierte no solo en el fundador de Roma, sino también en el primer rey. O sea, fijaros qué historia tan retorcida, tan macabra, y que termina con una violencia. Eso, el mito de matarse entre hermanos, también se repite a lo largo, porque os sonará a lo mejor el mito de Caín y Abel, ¿no? Como Caín, un mito de la Biblia también, como Caín mata a Abel. Es decir, esa rivalidad entre hermanos aparecen en muchas leyendas de la antigüedad y luego también en muchos ejemplos de la historia, ¿no? Cuando existen dos hijos que son candidatos al trono y puede haber conflictos, ¿de acuerdo? O sea, la fraternidad que tenemos con nuestros hermanos no siempre se ha respetado a lo largo de la historia. Entonces Rómulo se convierte, como digo, no solo en el fundador de la ciudad. Esta imagen la pongo porque la ciudad de Roma, en origen, está distribuida en torno a 7 colinas, las famosas 7 colinas, ¿vale? Que luego, obviamente, la ciudad de Roma actual es mucho más grande, este sería el río Tíber. Parece ser que la fundación de la primitiva ciudad fue en torno a la colina del Palatino, ¿de acuerdo? Una de las colinas entre las cuales está distribuida la ciudad. Seguramente en las otras colinas habría otras aldeas y poco a poco serían absorbidas por la ciudad más importante. Eso según la leyenda. Desde mi punto de vista, la realidad es que seguramente en esas colinas, claro, esas colinas son más elevadas, entonces puede hacer pequeños
fuertes, pequeñas fortalezas chiquititas, ¿vale? Pues ahí irían surgiendo aldeas que posteriormente se unirían y formarían la ciudad de Roma, una evolución histórica normal y natural, ¿de acuerdo? A modo de curiosidad, Rómulo como rey que inaugura la dinastía de reyes, de los primeros reyes romanos, pues puso una medida muy curiosa. Cuando se funda la ciudad, pues bueno, los que llegan a la nueva ciudad pues son casi todos hombres provenientes de otros sitios, huidos, ¿vale? Antiguos soldados, etcétera, etcétera. Entonces, claro, llega un momento en el que se dan cuenta, los primeros meses, que ahí que son hombres, que no hay mujeres, hay muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fijaros cómo funciona la mente, ¿no? Según la leyenda, pues Rómulo lo que hace es organizar unos juegos, no como los Juegos Olímpicos, pero unas competiciones deportivas en las cuales invita, ¿no?, a gente venida de otros pueblos, de Sabino, de acuerdo, de latino, de etruscos, etcétera, etcétera, y los que más fueron los sabinos, que incluso fueron acompañados de sus mujeres y de sus hijas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los romanos? Pues no tienen otra cosa que hacer que raptar a las mujeres, ¿de acuerdo? Fijaros qué cosa más curiosa y más a la vez también más dantesca. Pues eso sería la fundación, la leyenda de la fundación de Roma, ¿de acuerdo? Como veis, es una historia compleja, rocambolesca, y poco hay intervención de esos dioses que hemos comentado en otras ocasiones, dañinos, ¿verdad?, vengativos y malvados en muchas ocasiones. Hay conflictos entre hermanos, deposiciones de reyes. Entonces, como digo, tiene todos los ingredientes. Rómulo, como digo, se le atribuye ser el fundador de Roma y primer rey de Roma, por lo tanto sería el primero de los 7 monarcas que se piensa que tuvo esta primera etapa. Entonces, volvemos a poner el mismo eje cronológico, estamos en esta etapa, ¿vale? Desde la fundación de Roma por Rómulo hasta el año 509, que se iniciaría la República. Pues en ese periodo de 250 años, ¿vale?, se piensa, según la tradición, que existieron 7 reyes, ¿de acuerdo? El primero, o sea, no voy a pedir que recordéis los nombres, obviamente. Hombre, si os suena que había 7, pues bien. Primero, que es Rómulo, el fundador de la ciudad, y el último se lo conoce Tarquinio el Soberbio, bueno, por algo será, ¿vale?, que fue depuesto por una serie de intrigas palaciegas. Se ve que fue un rey bastante agresivo, bastante que utilizaba la intriga y utilizaba la amenaza y la tortura para con sus rivales, ¿de acuerdo? Y ahí estuvo involucrado también en un turbio asunto, un hijo suyo estuvo involucrado en un turbio asunto de la violación de una mujer de una familia importante de Roma, ¿vale? Y entonces lo que fue, Tarquinio y su familia fue expulsado, y fue lo que originó, eso lo veremos en el punto siguiente, la aparición de un régimen nuevo que fue la República. Ya explicaré en qué consiste eso de la República. A modo de curiosidad, se piensa que en esta época de la monarquía, Roma es cuando empieza a ser ya podríamos decir, una ciudad, empieza a crecer. Y sobre todo se atribuye a este periodo, se atribuye la realización de alguna serie de obras que van a permitir que Roma se convierta en una ciudad cada vez más importante. Y desde mi punto de vista, la más importante, y vosotros estaréis preguntando, ¿y esto que nos ha puesto esta foto qué es? ¿Vale? Pues eso es lo que se conoce como la cloaca máxima. Y diréis, ¿y por qué una cloaca? Cloaca, sí, una cloaca. Porque una cloaca es una obra de importancia, porque esta obra lo que hizo fue ayudar a desecar zonas de la ciudad. Donde se funda Roma, una zona pantanosa, con humedales, ¿de acuerdo?, muy tendente a la inundación. Y esta cloaca, la cloaca máxima, parece ser planificada y construida durante la época de la monarquía, fue lo que hizo que ese exceso de agua que formaba esas lagunas y esas zonas pantanosas, pues se fueran desecando y permitieran que la ciudad se construyeran más edificios y creciera, ¿de acuerdo? Esa cloaca máxima todavía existe y existió durante, ya os digo, esta es una foto de hace unos años, ¿vale? Y esto parece ser que es la desembocadura de la cloaca máxima en el río Tíber, ¿de acuerdo? Eso permite, como digo, la desecación de algunas zonas de la ciudad, ¿vale? O sea que también, a pesar de que un poco esta primera etapa, la monarquía, está mezclada con la leyenda, pues también tiene unos elementos reales que todavía se conservan y son interesantes. Os vuelvo a poner la actividad, como digo, me hacen un pequeño resumen, incluyendo esos personajes que hemos comentado: Eneas, su padre, Rómulo, Rea Silvia, Marte,
Amulio, Numitor, todo este follón, ¿de acuerdo? Y por supuesto Rómulo y Remo. Pues con esto terminaríamos no solo la fundación de Roma, sino también haber explicado previamente la primera etapa, la de la monarquía. El próximo vídeo, la república.